Querido Papá Noel, por favor envíame un papá. Su carta a Papá Noel terminó sobre el escritorio de un multimillonario solitario. El invierno envolvía la ciudad de Nueva York con su frío más cortante. El viento se colaba por las calles estrechas, empujando la nieve caída hacia los rincones como recuerdos olvidados. Era un frío que se instalaba en los pulmones y no se iba. Julia Carter, de 5 años, se ajustó la bufanda alrededor del cuello, empañando la tela con su aliento mientras tosía. Un sonido seco y persistente que nunca la abandonaba cuando cambiaba el clima. Su pequeña mano apretaba con fuerza la de su madre. Angela Carter caminaba a paso rápido. Tenía 28 años, era delgada, con el cabello rubio pálido recogido en un moño. Su abrigo era demasiado fino para aquella temperatura, pero nunca se quejaba. Trabajaba en 2 empleos, limpiaba oficinas por la noche y ayudaba en una tienda de descuentos los fines de semana. Todo el dinero que ganaba se destinaba al alquiler, a la comida y a la medicación de Julia por sus problemas respiratorios crónicos. Su apartamento estaba en la 5ª planta de un edificio deteriorado en Queens. Una sola habitación, una sola cama y un calefactor eléctrico parpadeante que apenas funcionaba. Las noches eran frías y silenciosas, salvo por la tos de Julia y el murmullo lejano de la ciudad. Todos los viernes, antes de su turno, Ángela se detenía frente a un restaurante de comida rápida y dejaba que Julia se sentara junto a la ventana. Dentro, los niños reían, con los dedos manchados de ketchup, mientras sus padres los levantaban para sentarlos en las tronas o les daban trozos de pollo frito. Julia nunca pedía entrar, solo miraba, con las mejillas apoyadas en el cristal empañado, los ojos muy abiertos y el pecho subiendo y bajando con suaves silbidos al respirar. No decía nada, pero Ángela veía su reflejo en la ventana, bañado por la luz dorada, y eso le dolía en lo más profundo. Esa noche, ya en casa, Julia no podía dejar de pensar en cómo las sonrisas de su madre siempre se apagaban demasiado rápido, en cómo su risa nunca sonaba como las de aquel restaurante. Ángela no era vieja, pero sus ojos parecían más cansados que los de cualquier persona que Julia conociera. Mientras su madre hervía agua para preparar fideos, Julia se acurrucó bajo una manta tosiendo. Cuando Ángela no miraba, tomó una hoja rayada de su cuaderno, agarró un lápiz gastado y empezó a escribir. Querido Papá Noel, por favor envíame un papá. No para mí, sino también para mamá. Creo que está sola. Con cariño, Julia Carter. Mamá, Ángela. Debajo de las palabras dibujó un dibujo. 3 personas, un hombre alto, una mujer sonriente con el cabello recogido y una niña de rizos en el centro. Todos se daban la mano, todos reían. Doblando cuidadosamente la carta, la guardó en su mochila y esperó el momento adecuado para enviarla. Al día siguiente, Ángela llevó a Julia a hacer la compra. El cielo seguía gris y el viento era aún más duro. Julia tosió casi todo el camino. Ángela no tenía otra opción que llevarla con ella. El cuidado infantil era demasiado caro, y la vecina que a veces ayudaba estaba fuera de la ciudad. En la tienda, mientras Ángela contaba las monedas en la caja, Julia vio algo afuera. Una caja roja brillante junto al edificio, con letras blancas grandes que decían «Sugerencias de clientes Grayson Holdings». Pero para Julia, aquello parecía exactamente un buzón para Papá Noel. Se acercó de puntillas, sacó la carta de la mochila y la deslizó por la ranura. Sus labios se movieron en silencio. «Por favor, encuéntralo, Papá Noel». Ángela se giró justo cuando Julia regresaba dando pequeños saltos. «¿Qué estabas haciendo, cariño?» «Nada», respondió Julia con una pequeña sonrisa. Ángela le revolvió los rizos, sin saberlo. No vio cómo la carta desaparecía dentro de una caja que no era mágica, pero que pronto se convertiría en parte de algo muy cercano. El lunes por la mañana,
En el último piso de Grayson Holdings, el director ejecutivo, Kevin Grayson, revisaba una pila de comentarios impresos de clientes que su asistente había dejado sobre su escritorio. Tenía 34 años, vestía siempre trajes impecables, era brillante y emocionalmente distante. Leía las notas con una concentración mecánica. La mayoría eran iguales. Quejas, solicitudes, más quejas. Entonces, entre dos formularios, cayó revoloteando una hoja de cuaderno, informal, infantil. Frunció el ceño y la abrió. Querido Papá Noel, por favor envíame un papá. Se quedó inmóvil. Con cariño, Julia Carter. Mamá, Angela. El nombre lo golpeó como una descarga repentina. Meses atrás, durante un pequeño incendio eléctrico en el nivel de almacenamiento, una empleada de limpieza había salvado a un hombre mayor, sacándolo del lugar, manteniendo la calma y prestándole primeros auxilios. Había rechazado cualquier recompensa. Kevin recordaba haber bajado él mismo. La había visto. Jolín en la mejilla, una mano quemada, el cabello rubio recogido, la mirada firme. Angela Carter. Ahora, su hija había escrito a Papá Noel, no para pedir juguetes, sino un padre para su madre. Kevin miró fijamente el dibujo. 3 figuras de palito sonriendo. Algo se le quedó atascado en el pecho. Afuera, tras la ventana, empezaba a caer la nieve, suave y lenta. Sostuvo la carta en la mano. No sonrió ni dijo nada, pero tampoco la dejó a un lado. Y por primera vez en años algo en su interior susurró: «No ignores esto». La oficina estaba en silencio, y el sol débil del inicio del invierno apenas lograba atravesar los altos ventanales de la sede de Grayson Holdings. Kevin Grayson permanecía sentado en su escritorio, revisando la recopilación semanal de las notas del buzón de sugerencias. La mayoría estaban mecanografiadas, grapadas y ordenadas en pilas pulcras por su asistente. Las leía con la misma distancia con la que abordaba cualquier tarea. Eficiencia, ausencia de emoción, mejor iluminación en la sala de descanso del personal. Seguridad necesita revisar 2 veces las credenciales en la entrada oeste. Por favor, arreglen la máquina expendedora del 7º piso. Se tragó mi dólar otra vez. Kevin apenas parpadeaba. Era rutina, predecible, olvidable, hasta que sus dedos rozaron algo distinto. Un pequeño trozo de papel, doblado a mano y metido sin cuidado entre 2 quejas formales. No tenía encabezado ni membrete de la empresa. Solo unas marcas tenues de lápiz en el exterior y un pliegue central, como si unas manos infantiles lo hubieran cerrado con torpeza y esmero a la vez. Lo desplegó despacio. La primera línea lo dejó helado. Querido Papá Noel, por favor envíame un papá. Kevin se quedó mirando las palabras durante un largo momento. No era una broma. No era basura. Siguió leyendo. Un dibujo sencillo. 3 figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer con el cabello recogido y una niña pequeña entre ambos, tomados de la mano. Los 3 sonreían, dibujados con letras desiguales debajo. Con cariño, Julia Carter. Mamá, Angela Carter. Kevin se quedó inmóvil. No reconocía el dibujo, pero sí el nombre. Angela Carter. El nombre que había permanecido en su memoria desde aquel día en el almacén, hacía 3 meses. Había sido un pequeño incendio eléctrico. Confusión. Humo. Uno de los trabajadores de mantenimiento más veteranos se había desplomado por una leve inhalación de humo. Y mientras el equipo de emergencia aún no había llegado, alguien ya había actuado. No un gerente, no un responsable de seguridad, una limpiadora. Kevin había llegado poco después, siguiendo el protocolo, y la había visto arrodillada junto al hombre, el cabello rubio suelto escapándose de la pinza,
las mangas arremangadas, la voz tranquila mientras lo ayudaba a respirar y le cubría los hombros con su propio abrigo. Tenía una mano ligeramente quemada. Él había ofrecido llamar a asistencia médica. Ella se había negado. «Estoy bien», había dicho. «Es algo que cualquiera haría». Pero no era algo que cualquiera haría. Ella había vuelto a su trabajo, ignorando el hollín en las manos, discreta, invisible. Ese fue el momento en que él recordó su nombre. No porque ella buscara reconocimiento, sino porque no pudo sacarse de la cabeza lo mucho que le recordaba a alguien más, a su madre. Una mujer que fregó suelos, trabajó turnos nocturnos y lo crió sola. Una mujer que un día se desplomó sin que nadie estuviera allí para ayudarla. Ahora, la hija de Ángela escribía cartas a Papá Noel. No pedía juguetes ni juegos, sino un padre, para su madre. Kevin volvió a leer la frase. No para mí, sino también para mamá. Creo que está sola. El pecho se le cerró. Se recostó en la silla y miró al techo, parpadeando con fuerza. Un recuerdo emergió. Él, con 6 años, acurrucado bajo una manta, escribiendo en un cuaderno porque no podían permitirse ni siquiera el sello. Yo también deseo que alguien ayude a mi mamá. No creía en Papá Noel, pero sí creía en la esperanza. Y ahora, 30 años después, otra niña había depositado esa misma esperanza en una caja roja frente a su edificio. Tal vez era una coincidencia, pero no se sentía así. Kevin volvió a mirar la carta. En la esquina inferior había una ligera mancha de agua, quizá de la nieve o de lágrimas. La letra era temblorosa. Era sin duda obra de una niña muy pequeña. Había escrito con cuidado, con intención, y cada palabra caía como una súplica silenciosa. Algo se removió en su interior. No era obligación ni culpa, era otra cosa. Se sorprendió preguntándose por qué Ángela seguía luchando de esa manera, por qué su hija sentía la necesidad de desear algo tan básico, y por qué, justo antes de Navidad, aquella carta había terminado sobre su escritorio. Kevin no creía en el destino. Creía en sistemas, en control, en resultados medibles. Pero esa carta no formaba parte de ningún sistema. Era personal. Dejó el dibujo sobre el escritorio, junto a la hoja doblada. No existía ningún protocolo corporativo para aquello, ninguna línea en el manual del empleado que le indicara cómo actuar. Pero había algo que sí tenía claro. No podía ignorarlo. Se quedó largo rato mirando el horizonte nevado a través del cristal. Luego murmuró, casi sorprendido por sus propias palabras. Julia Carter, Angela Carter, necesito saber más. No era por lástima, tampoco porque se sintiera responsable. Era porque después de tantos años, su corazón, congelado durante demasiado tiempo, acababa de moverse. Los días de Angela Carter se desdibujaban unos con otros, como el cielo gris del invierno sobre Nueva York. Monótonos, pesados, implacables. Su turno en Grayson Holdings comenzaba a última hora de la tarde y terminaba pasada la medianoche. Después fichaba en el almacén, donde se encargaba del inventario hasta las 2 de la madrugada. Apenas hablaba, apenas dormía, pero siempre sonreía al llegar a casa. Julia la esperaba en el sofá, envuelta en una manta, su pequeño cuerpo encogido contra el frío. Cuando Ángela se quitaba los zapatos, la tos comenzaba suave, luego en sacudidas cortas que la obligaban a apoyarse en la pared para recuperar el aliento. Julia se acercaba frotándose los ojos. «Mamá, ya soy grande. No tienes que trabajar tanto». Ángela se arrodillaba frente a ella, apartándole un rizo de la mejilla. «Estoy bien, cariño. Estamos bien». Pero el calor de su voz no lograba ocultar el cansancio de sus ojos. En el trabajo, Ángela se movía como una sombra, eficiente, invisible, fácil de olvidar. Saludaba con educación, pero nunca se detenía a conversar.
Se ofrecía para turnos extra y guardaba silencio cuando otros se quejaban. «Es amable», decía alguien a veces, «pero es como si cargara con un mundo entero que no vemos». Ángela no había tenido problema en ser invisible, hasta que un pequeño momento la hizo visible. Aquel día, la cafetería estaba casi vacía cuando recogió su cena. Una bandeja con sopa y pan. Al girarse hacia una mesa, un nuevo ataque de tos la sacudió. Las manos le temblaron y la bandeja se le escapó, estrellándose con estrépito contra el suelo. El ruido detuvo la sala. Unos becarios cercanos intercambiaron miradas. Algunos rieron por lo bajo. Ángela no dijo nada. Se arrodilló para recoger el desastre, con las manos temblorosas. Kevin Grayson pasaba por allí. Se detuvo. No habló. No la ayudó. Pero su mirada se quedó sobre ella un segundo más de lo habitual. Más tarde esa misma semana, sus mundos volvieron a rozarse en silencio. Julia había pasado la noche tosiendo. Tenía una fiebre leve y la guardería no era una opción. Sin nadie que pudiera ayudarla, Ángela la llevó al trabajo y pidió permiso para que la niña se quedara en la sala de descanso cercana al almacén. La envolvió en una bufanda y le dio ceras de colores y papel. Julia prometió portarse bien y estar en silencio. Kevin recorría el sótano durante su inspección de final de semana cuando reparó en una figura pequeña sentada sola. Una niña de rizos castaños dibujaba con el cuaderno apoyado en las rodillas, una bufanda gruesa alrededor del cuello. Tosió dentro de la manga, concentrada en su dibujo. Kevin aminoró el paso. La niña levantó la vista y le dedicó un saludo educado y ronco. «Hola, señor». Él parpadeó, sorprendido, y se sentó en el banco frente a ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Julia Carter». El mundo se inclinó apenas un poco. Kevin bajó la mirada hacia el dibujo. 3 figuras. Una pequeña en el centro, sonriendo. «¿Qué estás dibujando?» «A mamá y a mí, y a alguien más. Todavía no lo conozco, pero mamá lo necesita también». Kevin no supo qué decir. Apenas pudo respirar. Ángela apareció sin aliento. «Lo siento mucho, señor Grayson. Me la llevo enseguida». Kevin se levantó con calma. «No pasa nada. Que descanse aquí. Los niños se enfrían más rápido que nosotros». Ángela dudó un instante. Luego asintió y guió la mano de Julia de vuelta a las ceras. Kevin se marchó, pero algo dentro de él se quedó atrás. De regreso en su oficina, volvió a abrir la carta de Julia. Antes le había parecido tierna, ahora era real. Desplegó el dibujo que había dentro. Coincidía exactamente con el que Julia estaba haciendo. Las mismas 3 figuras, la misma calidez, el mismo anhelo. Ya no había suposiciones. Sabía quién era ella. Sabía quién era su madre. Y, en silencio, comprendió que no podía apartarse. Ya no observaba desde la distancia. Había entrado, con cuidado y sin esperarlo, en su historia. No por compasión, sino porque algo en su interior, enterrado durante años, por fin había respondido a una llamada. Kevin Grayson ya no fue el mismo después de conocer a Julia Carter. No se lo contó a nadie, no cambió sus rutinas, pero algo se había desplazado dentro de él. De forma persistente y silenciosa, seguía escuchando su voz en la cabeza. «Mamá lo necesita también». Desde ese día, empezó a notar cosas que antes nunca había visto. La sala de descanso del personal de limpieza nocturno era demasiado fría, demasiado oscura. Hizo que Mantenimiento revisara las unidades de calefacción y aprobó, sin anunciarlo, un pequeño aumento de presupuesto para mantas y suministros básicos. Nadie supo que la nota adhesiva pegada detrás del termostato. «Aquí hay una niña a veces. Por favor, no bajen la temperatura de 75 grados. Fahrenheit había sido escrita por el propio director ejecutivo».
El siguiente paso llegó de forma más deliberada. Ese sábado, la empresa organizó su iniciativa de fin de semana, Calor para Todos, un programa de voluntariado para repartir comida a personas sin hogar en el centro de la ciudad. Normalmente se apuntaban mandos intermedios y becarios de marketing, buscando quedar bien con recursos humanos, pero ese año Kevin hizo una petición personal a una empleada. Angela Carter dijo con sencillez: tiene formación médica y mantiene la calma en situaciones de emergencia. Quiero a personas como usted allí fuera, no solo oportunidades para fotos. Angela parpadeó, sorprendida, pero asintió. Aquella mañana llegó con Julia bien abrigada a su lado. La niña se aferraba a la mano de su madre, con una tos leve aún presente. Kevin las esperaba junto a la furgoneta. Su voz era tranquila, su mirada amable. «Buenos días, Julia». Julia levantó la mano con timidez. «¿Hola, otra vez?» Ángela sonrió con cortesía, sin saber muy bien qué pensar de todo aquello. Mientras los voluntarios repartían comidas y mantas, Kevin observaba a madre e hija. Ángela se movía con una seguridad silenciosa. Julia ayudaba también, entregando botellas de agua con una seriedad impropia de su edad. A mitad de la mañana, Julia empezó a toser de nuevo, rodeándose el cuerpo con los brazos. Sin decir una palabra, Kevin se quitó la bufanda de lana oscura y la colocó con cuidado alrededor del cuello de la niña. «Esta es mejor que el algodón. Mantiene caliente la nuca». Ángela fue a protestar. «Está bien, nosotros...» Kevin negó suavemente con la cabeza. «Tuve la misma tos toda mi infancia. Créeme». Los ojos de Ángela se encontraron con los suyos. Algo incierto parpadeó en su expresión. Luego solo dijo: «Gracias». Después del evento, Kevin sugirió ir a cenar. No a un restaurante elegante, solo a un pequeño local cercano. A Julia se le iluminaron los ojos. «¿Podemos pedir pollo frito?» Ángela dudó. Kevin asintió. «Suena perfecto». Los tres se sentaron en una cabina bajo luces suaves. Julia habló más de lo habitual, contando a Kevin sobre sus dibujos y sobre cómo una vez creyó que Papá Noel era el repartidor de pizza. Kevin rió de verdad, un sonido que ni él mismo recordaba haber escuchado en mucho tiempo. Ángela observaba cómo escuchaba a Julia, cómo respondía a cada pregunta con paciencia. Aquello la descolocó de la mejor manera. Cuando llegó la comida, Julia aplaudió. «Mamá, es como estar en una película de Navidad». Ángela sonrió, aún tratando de acostumbrarse a aquella extraña calidez. Kevin, percibiendo su reserva, compartió un recuerdo. Una Navidad cuando tenía 10 años. Sin árbol, sin calefacción, pero su madre había envuelto unos guantes viejos en papel de periódico y los había dejado bajo su almohada. «Pensé que era el mejor regalo del mundo», dijo, «porque me lo dio con todo lo que tenía». Ángela bajó la mirada y luego la alzó despacio, su expresión cambiando. En el camino de regreso, Kevin ofreció llevarlas en el coche de la empresa. Esta vez, Ángela aceptó. Cuando llegaron a su edificio, Kevin bajó del coche y se agachó hasta quedar a la altura de Julia. «Si Papá Noel de verdad existe», preguntó en voz baja, «y envió tu deseo a alguien, ¿crees que eligió a la persona correcta?» Julia lo observó con atención y luego sonrió, amplia y pura. «Creo que sí». Sin dudarlo, se lanzó a abrazarlo. Ángela se quedó inmóvil, con el corazón atrapado en la garganta. No dijo nada, pero algo en sus ojos respondió a la pregunta que él no se había atrevido a formular. Julia había empezado a ver a Kevin como algo seguro, algo firme, y al hacerlo, había abierto sin saberlo la puerta tanto al corazón de su madre como al de él. Ángela siempre había trazado líneas cuidadosas entre ella y el mundo. Tenía que hacerlo. Mantener distancia era más seguro. Pero últimamente algo estaba cambiando, algo pequeño pero imposible de ignorar.
Julia hablaba del señor Kevin como los niños hablan de los personajes de los cuentos, como si perteneciera a su mundo de alguna manera. Lo mencionaba con una inocencia que ponía a Ángela en alerta. «Cariño, es un hombre muy ocupado», le dijo una mañana, mientras ayudaba a Julia a ponerse el abrigo. «Es el jefe de toda la empresa. No deberíamos molestarlo». Julia se detuvo y la miró con sus ojos marrones, serios. «Pero te mira como si fueras alguien muy importante». Ángela parpadeó, desconcertada. No supo qué responder. Nadie la había mirado así en años. Kevin, por su parte, ya había cruzado una línea que ella ni siquiera sabía que existía. En silencio, con método y sin anunciar nada, había empezado a preocuparse. Cuando revisó los informes médicos del personal y vio a Ángela marcada por presión arterial baja y un inicio de sobrecarga renal, algo dentro de él se tensó. Llamó a un viejo amigo de la Facultad de Medicina, un internista de confianza, y organizó una revisión médica discreta. Ángela acudió creyendo que se trataba de un control obligatorio para el personal nocturno. El médico solo le dijo: «Hay alguien que está pendiente de usted». No quiso incomodarla. Ángela regresó a casa con una receta en una mano y algo no dicho en la otra. Pero fue la llamada telefónica, tarde, un viernes por la noche, la que lo volvió todo real. Julia había tosido más de lo normal durante el día. Al anochecer, sus mejillas ardían y su respiración se había vuelto superficial. Ángela le tomó la temperatura 3 veces, rezando para que bajara. No lo hizo. El pánico le subió al pecho. Pensó en llamar a una ambulancia, pero el costo la paralizó. Recorrió su lista de contactos y se detuvo en un nombre: Kevin Grayson. Su pulgar dudó, luego se movió y presionó llamar. Él respondió al primer tono: «Voy para allá», sin preguntas, sin vacilación. 20 minutos después, su coche se detuvo frente al edificio. Ángela estaba en la acera con Julia en brazos, envuelta en una manta. Kevin miró a la niña y con cuidado la tomó entre sus propios brazos. Durante el trayecto al hospital, permanecieron en silencio. La nieve caía en oleadas suaves tras la ventanilla, amortiguando la ciudad hasta convertirla en quietud. Finalmente Kevin habló, con la voz baja. «Cuando tenía 7 años, mi madre se desplomó durante su turno de noche. Yo estaba solo en casa. No supe qué hacer. Solo deseé que alguien la llevara a un lugar seguro». Ángela lo miró. Sus manos estaban firmes, pero en su voz había algo frágil. En el hospital estabilizaron a Julia con rapidez. La fiebre era alta, pero controlable. Tras el suero, su respiración se calmó. Se quedó dormida, con los dedos aferrados a la manta. Ángela se sentó a su lado, exhausta. Kevin acercó una silla y se sentó al otro lado. No hablaron. No hacía falta. En algún momento pasada la medianoche, Ángela se quedó dormida. Kevin también. Cuando Julia abrió los ojos horas después, los vio allí. Su madre y el hombre de ojos amables, ambos dormidos, inclinados hacia ella. Parpadeó y estiró la mano para tomarlas de los dos, acercándolos. «Mamá», susurró. «Le dije a Papá Noel que ya no quería juguetes». Kevin se movió y abrió los ojos. Miró a Ángela. Ella ya estaba despierta, observando a Julia con lágrimas acumulándose en silencio. Ninguno habló. Pero mientras sus manos descansaban cerca de la niña, Kevin se movió despacio y tomó la mano de Ángela con suavidad. Ella no la apartó. Y en aquella habitación tranquila, con la nieve cayendo todavía afuera y Julia respirando con calma entre ellos, algo sin palabras pasó entre los dos adultos. No fue una promesa, sino un comienzo. Ángela siempre había creído que la resiliencia significaba sobrevivir en silencio. Pero desde aquella noche de invierno en el hospital, empezó a comprender que a veces la fortaleza se parecía mucho a dejar que alguien se quedara. Con el tiempo, su salud comenzó a estabilizarse, gracias a revisiones constantes y una atención mejor.
Entonces Kevin se acercó a ella con una propuesta. No era exactamente un ascenso, sino algo distinto. La invitó a unirse a una división de reciente creación. Atención y apoyo al empleado, pensada para desarrollar mejores políticas para trabajadores en situaciones vulnerables. Necesito a alguien que sepa lo que es trabajar en 2 empleos y aún así no llegar a fin de mes, dijo Kevin, con calma y sinceridad. No a alguien con un currículum perfecto. Necesito a alguien real. Ángela dudó. Miró sus manos, aún ásperas tras años de limpieza, y confesó en voz baja. Estaba en mi último año estudiando biotecnología. Lo dejé cuando me quedé embarazada. Nunca miré atrás. Kevin no se inmutó. Sonrió. Entonces quizás sea hora de mirar hacia adelante. El cambio fue discreto, pero profundo. Ángela empezó a trabajar de día en el nuevo departamento, aprendiendo a redactar políticas mientras seguía cubriendo turnos extra cuando hacía falta. Julia, ahora más sana, empezó a dibujar menos casas tristes y más soles con figuras sonrientes. Un fin de semana, la empresa organizó un retiro de trabajo en equipo en un parque junto a un lago, a las afueras de la ciudad. Kevin insistió en que Ángela asistiera, ya fuera por coincidencia o por una suave orquestación. Ella y Julia terminaron en el equipo de Kevin para la actividad principal, un juego alegre y algo absurdo llamado Desafío de la Familia Triangular. Cada equipo de 3 debía superar obstáculos mientras permanecía conectado, ya fuera con una cuerda, tomados de la mano o respondiendo preguntas al unísono. Al principio Ángela se sintió incómoda, pero la risa de Julia la ayudó a relajarse. La serenidad silenciosa de Kevin la mantuvo centrada. Cuando Julia resbaló sobre un tramo de hierba húmeda, fue Kevin quien corrió hacia ella, la levantó y le limpió la tierra de las rodillas con una ternura inesperada. Esa noche, sentados bajo guirnaldas de luces y bebiendo cacao caliente junto a la hoguera, Julia se acurrucó contra el costado de su madre y preguntó: «Mamá, si alguien tiene a 2 personas que lo quieren mucho, ¿eso puede llamarse familia?». Ángela parpadeó, con el corazón oprimido. Pasó los dedos suavemente por el cabello de Julia y susurró: «Sí, cariño. Eso es exactamente lo que significa». Julia sonrió y se arrebujó más en su abrigo. «Entonces, creo que ahora tengo una familia», dijo en voz baja. Ángela no respondió. Solo miró al otro lado del fuego, donde Kevin las observaba. No sonreía de manera exagerada ni intentaba impresionar. Simplemente estaba allí. Unos días después, Kevin le envió a Ángela una invitación escrita a mano. No fue por canales oficiales ni por correo electrónico. Venía escondida en la mochila de Julia con una nota adhesiva que decía: «Tu mamá también está invitada». Ángela desplegó la tarjeta. Era una invitación a la cena anual de ejecutivos de fin de año de la empresa. La frase al final la hizo detenerse. «Sin código de vestimenta. Solo trae a la persona que más amas». Durante mucho tiempo consideró no ir. Esos eventos nunca habían sido para alguien como ella. Los vestidos elegantes, las risas medidas, las copas de vino sostenidas con cuidado. Pero Julia encontró la tarjeta y suplicó: «Por favor, mamá, vamos, estaremos juntas». Esa noche, Ángela entró al salón con una blusa azul marino y pantalones negros, sin joyas, el cabello recogido con sencillez. Esperaba miradas, quizá murmullos, pero cuando Kevin se giró y la vio, su expresión no vaciló. Se acercó, no con espectáculo, sino con una determinación tranquila. «Julia hizo su deseo de Navidad», dijo él. «Ella te eligió a ti. Yo solo espero poder estar cerca de ese deseo un poco más de tiempo». Ángela no respondió de inmediato. Miró a su alrededor.
Por primera vez, el lugar no le pareció demasiado grande ni fuera de su alcance. Tal vez porque no estaba sola. Sonrió. ¿Una sonrisa pequeña? ¿Real? Entonces supongo que veremos a dónde nos llevan los deseos. Se sentaron uno al lado del otro aquella noche, sin tocarse, sin declarar nada, solo dos personas que habían sido extrañas y que ahora orbitaban en silencio alrededor de algo que ninguno había esperado. Y, desde algún punto del salón, Julia los observaba radiante. La víspera de Navidad llegó bajo una fina capa de nieve recién caída. Las luces colgaban de balcones y escaparates, proyectando un resplandor suave sobre la ciudad. Dentro de su modesto apartamento, Julia estaba sentada al borde de la cama, con una manta sobre los hombros y un leve rubor en las mejillas. Ángela le tocó la frente. Aún estaba caliente, pero controlable. «Deberías descansar, cariño», dijo. Julia negó con la cabeza. «Tengo que ir. Tengo que dar las gracias a Papá Noel». Ángela sonrió, como si ya supiera la respuesta. «Porque envió al señor Kevin», añadió Julia. «Y ese fue el mejor regalo de todos». Ángela soltó una risa suave mientras envolvía una bufanda alrededor del cuello de su hija. «Entonces no podemos llegar tarde». Esa mañana, mientras Ángela ordenaba la ropa, un sobre color crema se deslizó por debajo de la puerta, escrita a mano, sin logotipo ni tono formal, solo una frase: «Cena cálida de Navidad», sin código de vestimenta. «Solo trae a la persona que más amas». Dentro había una tarjeta con un dibujo familiar, el boceto de Julia, 3 figuras sonrientes bajo un árbol torcido. Kevin lo había conservado y ahora lo había convertido en una invitación. Ángela se quedó quieta durante un largo momento, sosteniendo la tarjeta. No era algo grandioso, no era perfecto, era algo más profundo. Un asiento libre, una bienvenida silenciosa. Aquella noche llegaron al edificio de Kevin. Él ya los esperaba abajo. Julia fue la primera en correr hacia él y lo abrazó con fuerza. «También traje el regalo de mamá», dijo orgullosa. Kevin se agachó. «Entonces creo que esta noche recibo 2 regalos». Ángela rió. Un sonido suave y sincero que se sentía extraño en sus labios. Arriba, el apartamento era sencillo, pero acogedor. Un pequeño árbol de Navidad parpadeaba en una esquina. La cena ya estaba servida. Pasta, ensalada y unas galletas de mantequilla ligeramente quemadas que Julia había ayudado a hornear. Kevin mordió una y sonrió. «Saben igual que las que mi madre quemaba a propósito». Decía que así los bordes quedaban crujientes. Ángela arqueó una ceja. «¿De verdad?» Él sonrió con picardía. «Para nada». Ella lo miró en silencio un instante y luego preguntó con suavidad: «¿No hablas mucho de ella? ¿La extrañas?» Kevin bajó la mirada. «No a veces, todo el tiempo, sobre todo esta noche». Ángela no preguntó más. Su silencio fue suficiente. Entre ellos pasó algo parecido a un entendimiento. Después de la cena, Kevin acompañó a Julia hasta el árbol. Ella se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y empezó a rebuscar en el bolsillo del abrigo. «Tengo una cosa más», susurró. Sacó un papel doblado y se lo entregó. Kevin lo abrió despacio. «Querido Papá Noel, creo que ya recibí mi regalo antes de tiempo, pero si está bien, ¿puedo quedármelo para siempre?» «Con cariño, Julia». Kevin leyó la nota con lentitud, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Miró a Julia y con suavidad la estrechó en un abrazo. Ángela observaba cerca, en silencio. Nadie dijo nada grandilocuente. No hubo confesiones ni discursos, solo un momento compartido bajo el brillo tenue de las luces navideñas. Julia no necesitaba explicarse.
Kevin no necesitaba preguntar. Ángela no necesitaba convencerse. Lo que tenían no era ruidoso, era firme y, por primera vez, la Navidad no se sentía fría. Un año después, la ciudad parecía la misma por fuera. Aceras grises, luces intermitentes, el zumbido lejano del tráfico festivo. Pero para Ángela, todo había cambiado. Por las mañanas asistía a una pequeña aula en el centro, estudiando nutrición y atención comunitaria. Era una segunda oportunidad para el título que había dejado atrás tiempo atrás. Por las tardes trabajaba a tiempo parcial en una clínica local, aplicando lo aprendido para ayudar a personas que no hacía mucho se parecían mucho a ella. Julia, ahora con 6 años, se había fortalecido. Su afección respiratoria seguía siendo vigilada de cerca, pero con la atención adecuada y la constancia del pediatra que Kevin había organizado discretamente, no había sufrido ningún episodio grave en meses. La vida seguía siendo difícil a veces, pero ya no era solitaria. Kevin había dejado su puesto como director ejecutivo de Grayson Holdings. Los trajes, las reuniones del consejo, los interminables memorandos estratégicos, todo eso había empezado a parecerle distante, irrelevante. En su lugar, se había convertido en asesor principal de una fundación que ayudó a crear. Manos Primero, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a madres solteras a retomar estudios, reconstruir carreras y volver a soñar. Ángela fue una de las primeras en presentar una propuesta completa para una nueva beca bajo el nombre de la fundación. La tituló La Beca de la Madre. Ya no era alguien que necesitara ayuda, era parte del cambio. A medida que el año llegaba a su fin, Grayson Holdings celebró su gala anual de reconocimiento, un evento que antes había estado dominado por ejecutivos y accionistas, ahora transformado en una celebración del impacto real. Angela estaba de pie en el escenario principal, bajo luces suaves, frente a cientos de personas. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin marca de diseñador, sin joyas, solo una confianza tranquila que no había estado allí un año atrás. Cuando era más joven comenzó, con la voz firme, pensaba que pedir ayuda era una debilidad. Creía que la fortaleza significaba hacerlo todo sola. Miró hacia la primera fila. Kevin estaba sentado junto a Julia, que balanceaba los pies bajo la silla. Pero aprendí, continuó, que dejar entrar a alguien, darle un lugar en tu vida, puede hacerlos más fuertes a ambos. El aplauso que siguió llenó la sala. Kevin no aplaudió de inmediato, solo la miró, como si estuviera grabando ese instante en la memoria. Más tarde esa noche, los tres caminaron bajo las luces colgadas sobre la Quinta Avenida. Julia corría delante, riendo, zigzagueando entre charcos de nieve derretida. Ángela y Kevin caminaban detrás, en silencio, con los pasos acompasados, las manos rozándose de vez en cuando, sin llegar a tocarse del todo. Ángela lo miró de reojo. Si algún día dijo, «Despacio, ya no necesito ayuda», ¿te quedarías igual? Kevin se detuvo y se giró hacia ella. Sin dudarlo, extendió la mano y tomó la suya. «Me quedaría», respondió en voz baja. «No porque me necesites, sino porque yo te necesito a ti». Sus dedos se entrelazaron, firmes y suaves a la vez. En ese momento, Julia se dio la vuelta y volvió corriendo hacia ellos. Rodeó con los brazos las piernas de ambos y levantó la vista con su sonrisa desdentada. Mamá preguntó, «¿El señor Kevin es tu novio ahora?» Ángela abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Kevin soltó una risa baja. Ángela lo miró y los dos estallaron en carcajadas. No respondieron. No hacía falta. Sus manos siguieron unidas, cálidas contra el frío del invierno. Y a veces,
Eso era toda la respuesta que el corazón necesitaba. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.